Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas, en su canal preferido, Distrito TV, donde cada noche, como esta, nos encontramos para presentarles a personas que estamos seguros de que van a estar encantados de conocer. Este, como bien saben, es un programa que se dedica a intentar divulgar modestamente la cultura, el arte, y por eso tenemos hoy con nosotros a una artista internacional, una pintora de primer nivel mundial, Olga Sinclair. Olga Sinclair, nacida en Panamá, es hija del ilustre, añorado y querido padre del arte abstracto en Sudamérica, Alfredo Sinclair Ávila. Es además una mujer que recibió no hace mucho tiempo un premio internacional de una de las mujeres más poderosas de la revista Forbes. Por si fuera poco, es también la presidenta de la Fundación Olga Sinclair, una fundación que tiene como norma intentar inculcar a los niños el arte para evitar que se alejen de la violencia. Por su fundación ha pasado... escúchenlo bien lo que les voy a decir, 100.000 niños. Cuesta creerlo, miren esto. Que Panamá le encanta pintar y nuestros niños son los futuros artistas del país. Niños han pasado por sus pinturas, por sus manos y sobre todo por su corazón. Ya les adelanto que va a ser una entrevista apasionante. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Olga Sinclair, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. No sabes la ilusión que me hace tenerte aquí, máxime cuando has sido a la tercera. Muchas gracias a ti, Javier, de verdad, por invitarme a este espacio. Me siento muy honrada y sobre todo que, como te dije, la tercera es la vencida. A la tercera es la vencida, porque estás casi siempre fuera de España, estás viajando tanto por tu fundación como por tu obra, por tus exposiciones a nivel nacional e internacional. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Olga Sinclair, como le estaba diciendo, es una artista internacional, una de las más prestigiosas del mundo, pero le viene de genes. Miren. Se acaba de emocionar. Empezamos bien la entrevista. Olga, has pintado más de 3.000 cuadros, has expuesto en más de 50 países, con exposiciones además en las galerías más importantes del mundo. Has sido galardonada
y reconocida y premiada en infinidad de ocasiones. ¿Es verdad que no te gustan los premios ni los galardones? Es verdad, Javier. Ya al ver la introducción de este programa con los videos de la Fundación me emociono tanto que se me salen las lágrimas porque soy muy sensible. Yo creo que los artistas somos muy sensibles porque somos personas que tenemos un don especial como dado del cielo y vemos la vida siempre el doble de hermosa o el doble de bella, pero también podemos verla el doble de triste si nos ponemos tristes. Entonces me siento de verdad muy emocionada con estar aquí y de saber que puedo transmitirle a través de este espacio tuyo a todos los televidentes de españoles, porque aquí estudié cuando tenía 18 años y fue la primera vez que salí de Panamá, la primera vez que mis padres dijeron tienes que irte a Europa, y llegué a los 10 meses más o menos cuando había muerto Franco. Así que era la nueva grupo de jóvenes latinoamericanos que venía a España, exactamente. Muy bien. Cuando les hemos hecho la presentación aquí puede pensar, es que a veces se exagera mucho, ¿no?, para dar como importancia el programa. Para nada, miren esto. Pues ahí lo ven, nuestra invitada fue reconocida como una de las mujeres más poderosas en Panamá con el premio Revista Forbes. Olga, ¿qué se experimenta cuando se te reconoce a nivel internacional esa responsabilidad que conlleva sentirte con tanto poder? Que, por cierto, también tengo entendido que a ti la palabra poderosa, cuando se refiere a ti, no te gusta nada. Para nada, porque ya todos sabemos... Influyente mejor. No, hay que reconocer, Javier, que sabemos que el ser humano, desafortunadamente, una vez que tiene un poquito de poder, ya sea político, social o influencer o lo que fuese, no sé, la gente se va llenando de ego y ego, que siempre me asusta y lo rechazo. Y me acuerdo de la película aquella, acuérdate, de Al Pacino, sí, claro, el abogado del diablo, que decía en lo último, vanity is my favorite sin. Eso no lo olvido porque es verdad. Entonces siempre procuro mantenerme sencilla como soy, porque vengo de una familia con unos valores muy lindos y siempre nos decían que uno nunca era más que nadie y nadie era más que nosotros. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así que yo procuro mantenerme con los pies en la tierra. Ahora que hablas de dónde vienes, tú vienes de una familia artística puramente, sí. Insisto, tu padre fue y sigue siendo un referente mundial, sí, del arte abstracto en Sudamérica y en todo el mundo. Pero ¿cómo fue? Estabas comentando también que lo primero que has hecho ha sido venir a España en ese momento, que creo que estudiaste Bellas Artes. Bellas Artes, sí. Artes. Y fue una época no convulsa, pero sí de mucho cambio. Sí. ¿Cómo recuerdas aquella España de entonces a nivel artístico y social, que es lo que creo que más os influye para la inspiración, y lo que es la España que estás viviendo ahora, o el Madrid mejor que estás viviendo ahora? Bueno, tengo que reconocer que para mí era la primera vez que venía a Europa, así que yo venía emocionadísima de visitar los museos, de ver tanto arte, que le escribí a mis padres postales diciendo, papá, para mí tú eres el mejor pintor del mundo, pero papá, tienes mucha competencia en España. Y esa España, esa época, a mí me encantaba, o sea, era muy relajada, no habían tantos conflictos como siento yo que hay ahora, por eso que no me gusta ver las noticias, porque hay muchos conflictos, sobre todo políticos, pero en esa España de antes, en la calle, si alguien te decía, ¡hola morena, qué guapa!, oye, yo lo tomaba como una cosa hermosa, muchas gracias, y seguía adelante. Pues hoy ya sé que todo esto es prohibido y todo es como muy estructurado. Y es una pena, por un lado, obviamente sabemos las razones por las cuales no se permite que esas cosas se puedan decir hoy en día, ¿no? Pero yo pienso que cuando una sociedad está mancomunada social y espiritualmente y cívicamente, todos apoyan a que todo esté impecable y todos se ayudan entre sí para que tu país y tu ciudad sea siempre como la más importante o la más bella o la más limpia, como me acaba de pasar ahora que acabo de llegar de Japón, que fui con mis hijas y alucinábamos de la limpieza de Japón, Dios mío. Y yo le decía a ellas, tomen videos que yo quiero esto para Panamá, lo quiero igual de limpio. Entonces esa España era maravillosa y mis padres vinieron a visitarme un par de ocasiones y hasta recuerdo que en los restaurantes los jóvenes camareros decían, hola señores, bienvenidos a España, y todo era tan lindo, qué hija más guapa, cosas así sencillas, pero
esa España ya no existe. Ya no existe, no. Es diferente. Bueno, igual uno se adapta a todo porque todo el mundo es un mundo de cambio. Sí, las cosas nunca son estáticas, nunca quedan iguales. Y yo pienso que en otras cosas sí hemos avanzado, pienso yo, porque ahora hay muchísimo más cualidades que las personas pueden decir las cosas abiertamente sin que sean sancionadas. Entonces yo creo que también eso ayuda un poco, ¿no?, a que haya una evolución coherente. Luego vuelves a Panamá, estudias diseño de interiores, Sí. creo recordar, Sí. y leyendo una vez un libro sobre ti, hay una frase que no sé si es verdad o es mentira, que decías que a ti lo único que te sirvió para estudiar diseño interior era para saber dónde colgar los cuadros y eliminarlos directamente. Pero eso es verdad. Es verdad. Bueno, tengo que reconocer, y siempre lo digo, que mi madre fue una mujer realmente sabia para educar una familia. Y ella me decía, Olguita, como en España, y estaba en la época de la transición de la Nueva España, el sistema de educación estaba cambiando. Así es que lo que yo estudié en Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Moratalaz, no nos dieron créditos por eso. Entonces yo llegué a Panamá, después de 3 años de estar aquí, llegué a Panamá sin papeles, sin créditos universitarios, porque eso no era una universidad, era un colegio de artes plásticas, pero a nivel técnico, ¿no? Entonces, a pesar que allí aprendí a dibujar académicamente de una manera impresionante, profesores excelentes, pero la San Fernando estaba cerrada. Entonces, claro, cuando abrieron la San Fernando ya no eran 40, 100 estudiantes pidiendo una plaza, eran más de 2000 y por supuesto no pasé la prueba. Así que mis padres dijeron, bueno, ya regresa a Panamá, pero ella me dijo, mi madre, estudia otra carrera que tengas un título universitario y que complemente lo tuyo. Y yo dije, bueno, diseño de interiores, así pongo la luz a mi cuadro, la altura del cuadro y de repente una planta al lado, ¿no? Entonces me ha ayudado muchísimo. Olga, ¿cómo definirías tu arte, tus pinturas en concreto? La verdad que he pasado por muchas facetas y tengo que corregirte en algo. He pintado más de 6.000 cuadros. Ah, perdón, no perdón. 3.000. No pasa tenía nada. 3.000. Lo que pasa es que soy yo la que los he pintado, yo sé lo que me ha pasado, Ya, ¿no? claro. Y como he pintado muchas facetas, desde la época académica, claroscuro, bodegones, inspirada en Giorgio Morandi, el italiano, y fui evolucionando. Hoy día yo describiría mi pintura totalmente abstracta, introspectiva, es algo totalmente interno mío, es como yo siento mis emociones, como yo siento el mundo, y ya voy un par de años, ya unos 6 años de ser totalmente abstracta, aunque en la pandemia tengo que reconocer, he hecho un paréntesis, cuando fui invitada en el Museo de la Ilustración y la Modernidad en Valencia, España, con mi curador Amador Guiriñó, como estuvimos encerrados bastante tiempo por la pandemia, hice 2 cuadros inspirados en figura humana. Leyendo una revista vi una imagen y se me quedó grabada y hice una mujer de perfil que le llamé Chimpuocchio, y luego mirando a mi marido en la televisión le vi su perfil e hice otro cuadro de 2 metros por 2 metros con el perfil de mi amorcito Ramón. Entonces tengo que reconocer que dentro del mundo abstracto mío puedo retomar la figura y no pasa nada. Es como si nunca la hubiera dejado porque tengo la disciplina de la academia, ¿no? Ajá. El otro día estaba entrevistando a una cantante y a la salida le dije, ¿y cómo llevas el éxito? ¿Crees que has triunfado? Me dijo, un artista es tanto en cuanto sepa gestionar el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí, aunque te parezca mentira, es estar en una fila de supermercado y de repente una madre que va delante de mí a pagar sus productos, el hijito de ella me mira y dice, ¡ah, la tía Olguita! Sí. Porque ha pintado conmigo en un taller. Eso para mí me emociona a un nivel que se me han salido lágrimas en muchísimas filas en Panamá, porque veo que los niños les he tocado su alma, les he tocado su corazón a través de mis talleres, y que un niño te reconozca. Y tía Olguita, ¿cómo era ese cantante que cantaba Nessun dorma? Porque le pongo música clásica. Que ellos recuerden eso, aunque sean niños de barrios humildes, eso para mí es el éxito. O sea, haber llegado a este plano terrenal y haber cumplido una misión, como decía Carl Gustav Jung,
si miras hacia afuera, sueñas, pero si miras hacia adentro, despiertas. Y yo me siento muy honrada y feliz de haber despertado para que mi talento pueda haberlos transmitido a tantos niños y que haya dejado una huella en ellos. Por eso que para mí eso es más que un éxito. Hay un dicho, y no de ahora, de hace muchísimos años, que dicen que los genios tienen que estar un poco locos. Tú eres un genio de la pintura. No, ¿Es verdad eso? Eso es verdad. Va, hay que estar un poco loco, como los porteros de fútbol, que para ser un... Eso dicen, eso es lo que dicen. Eso es cierto. Tú has conocido a mucha gente, sí, muchos genios. muchísimos artistas. En tu caso no, porque se nota que además que eres muy sociable, pero es verdad que la gente así, que está muy metida en sí mismo, en la inspiración de la que luego te voy a preguntar, son un poco raros. Sí, tengo que reconocer que yo soy un poco rara. Y mis hijas me lo dicen, mi marido me lo dice, oh, mon amor, eres muy rara. Pero yo creo que los hago feliz porque una cosa que tengo que me encanta es la risa. Para mí todo lo tomo con mucha sonrisa y mucha relajación. Porque ya el mundo es complicado, Javier. O sea, ya tú prendes la mañana con tu desayuno al ver las noticias y todo es guerra, muerte, peleas en el Congreso y aquí. Y eso es agotador. Pero en cambio, si yo me encierro en mi estudio, que lo tuve en Tetuán, cuando tuve la pandemia tenía el estudio en Tetuán y ahí hice toda la obra que iba para el Museo de Valencia y luego el Museo de Cuenca, toda la pinté allí y luego Casa de América. Me acuerdo que yo ahí encerrada, con mi música de jazz y mi música clásica, la mujer más feliz de la tierra. Pero sales a la calle y ya tú ves la actitud, ¿no? Y como estudié también magisterio para escuela primaria, tú ves el body language de la gente, cómo se mueve estresada y no sé qué. Entonces yo digo, bueno, creo que vale la pena ser artista y ser loco, vale la pena. Eres más feliz, yo creo. Hablando de mitos y de dichos, tú eres la hija de un genio, de un artista mundial conocido, y también se dice que los hijos de este tipo de personas, tanto cantantes, artistas, sí, incluso del mundo de la diplomacia, que conoces también, sí, tienen un estigma, se les exige mucho más y les cuesta mucho más triunfar. ¿Tú has sufrido esa presión? Claro que sí, totalmente la sufrí y eso fue una cosa que marcó mucho mis días porque desde que era una niña, con 6 años, una maestra mandó a todo el salón a pintar un semáforo. Yo no sabía que era un semáforo y me hizo un cuadro abstracto. Para mí era una palabra extraña. Fui la única que fracasó en el salón, la única, que en Panamá 0 es lo peor y una X. Todo el mundo ganó 5, que es la nota máxima en Panamá. Y todo el mundo se burlaba de mí. Luego toda la escuela secundaria igual, todas las escuelas igual. Pero, ¿qué ocurrió? Que llegó el momento que hice mi primera exposición a los 18 años, la primera individual en Galería Etcétera en Panamá. Hice 25 bodegones, en esa época pintaba nada más bodegones. Y todo el público a sottovoce, el papá le pinta los cuadros, esa pincelada es demasiado magistral como para que ella haya hecho eso, no. Igual vamos a comprar las obras porque están a $25, entonces vale la pena comprarlas. Se vendió todo, pero yo creo que lo hicieron un poco como de maldad, un poco de burla, pero igual a la siguiente exposición, de nuevo todo el público, el papá le pinta los cuadros, hasta que me fui de Panamá de nuevo, a vivir a Bolivia, luego a Indonesia, y cuando traía obra de afuera a Panamá e hice la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí ya todo el mundo cayó y al contrario, la gente me felicitó y dijo, efectivamente heredó el talento del padre y en unas ocasiones me dicen que lo he superado, cosas que yo nunca me atrevería a decirlo. Es verdad que el primer cuadro que vendiste, o que te compraron mejor, fueron $20. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú cómo sabes todo eso, Javier? Sabes de mí más que yo misma. Hay que documentarse. ¿En qué momento, Olga, con todos estos condicionantes de la familia, en fin, el peso del estigma familiar, tú te das cuenta un día y dices tú, voy a vivir de esto? Quizás esa exposición en Yakarta, Indonesia, en la que vendiste 38 cuadros en un solo día. Bueno, antes de la exposición de Yakarta, yo llegué a Yakarta ya embarazada de 6 meses de mi hija mayor, Natasha, y antes de que ella diera luz, que nació el 9 de noviembre del 89, que fue el día de la caída del muro de Berlín, lo recuerdo como si fuera ayer,
como 2, 3 semanas antes, me llamó la galerista de Ámsterdam diciéndome, Mrs. Sinclair, the whole exhibition is sold. O sea, yo estaba exhibiendo en Ámsterdam. Los cuadros los pinté embarazada, con la barriga grande, y los mandamos por correo a Ámsterdam. Y antes del embarazo, antes de dar a luz, ya me había dicho eso. Entonces, luego en Indonesia me pasó, y la verdad que tengo que darle gracias a Dios que todo lo que siento y lo dejo plasmado en la pintura con una pasión. Muchas veces se me van saliendo las lágrimas cuando pinto, o muchas veces estoy orando porque digo, Señor Dios mío, no sé cómo voy a terminar este cuadro, que lo veo mal, está en cuidados intensivos. Sí, sí. Y recuerdo que a veces mi padre me decía, cuando una obra está en cuidados intensivos, voltéala, totalmente boca abajo, y vas a ver que vas a encontrar otras cosas que la misma obra te va a hablar a ti. Y efectivamente ocurrió en muchas ocasiones, por lo cual yo dije, Dios mío, qué maravilla, salvé el cuadro y lo firmas. Entonces, esa firma te da una satisfacción muy importante. Yo creo que la tenemos todos los artistas, los escritores o los bailarines cuando cierra su ballet. Todos tenemos esa satisfacción del esfuerzo unido a un poco de sabiduría y cuidado para lograr lo que tú estás buscando, ¿no? Antes te pregunté por el precio más barato. Aquí no hacemos preguntas irreverentes nunca, pero sí un poco atrevidas. ¿Cuál es el precio que han pagado mayor que han pagado por un cuadro tuyo? Me da un poco vergüenza decirlo. No. Aquí cada uno lo suyo. El que se lo merece, se lo merece. Y si lo pagan es porque lo vale. ¿Cuánto? $140,000. $140,000. Ajá. Me da vergüenza, borré eso. No lo vamos a borrar. Para nada, al contrario. Si no lo valiera, no lo pagaría. Me muero de vergüenza. ¿Qué es lo que te pasó para que estuvieras tantos años pintando peras? Es que me encantaron. Yo estaba en el estudio. Porque solo pintabas peras. Sí, solo por 4 años. Pinté peras porque resultó que estaba en un estudio que tenía en Vía Argentina, en Panamá, y me dio hambre. Y yo bajé a la tienda del chinito abajo y le pedí una agua, no sé qué. Y de repente veo una bandeja de peras que él estaba vendiendo, pero la luz de la ventana caía sobre las peras. Y me pareció un cuadro de Jan Vermeer, de ese pintor holandés que La Niña de la Perla, que siempre en sus cuadros había una luz que venía como de una ventana muy medida. Cuando yo vi eso, madre mía, me emocioné, le dije al Señor, por favor, quiero todas las peras de la bandeja. Y me las llevé arriba al estudio y las volví a poner en otra bandeja. Y madre mía, comencé a dibujarlas y a pintarlas. Me enamoré, pero en esa época yo exhibía mucho más en El Salvador que en Panamá. Entonces la galería de Rina Avilés en El Salvador me pedía todos los años exposiciones y se vendía toda la obra. Entonces llegó un momento que con los problemas de los maras, yo dejé de exhibir allá porque tenía que ir a la exposición mía, tenía que ir con guardaespaldas y carro blindado, y ya me comencé a estresar. Así que dije, no, ya no exhibo más. Y cuando regresé a Panamá, ya no pinté más peras y cambié. Y eso fue de tiempo. Ajá. Y ahora, en este momento actual, ¿en qué momento artístico estás? ¿En la madurez? ¿Qué te inspira más? Me inspira esos momentos de la duerme vela, que voy a la cama, cierro los ojos y pasan cientos de cuadros frente a mi mente, y son tan hermosos que aún ahora en Japón, hace 2 semanas, le dije a mis hijas, por favor, necesito ir a una tienda de artículos para tener una libreta, porque necesito hacer unos sketches. Eso me inspira. Y son cuadros espectaculares, todavía no los he pintado, de 3 por 6 metros, porque me encanta pintar en grande, 4 por 6, 3 por 9 metros, trípticos, uno al lado del otro. Y tengo que decir esto porque esto es importante. Quien me inspiró a hacer esa obra a ese nivel de tamaños fue cuando viví en Londres viendo la obra de Francis Bacon. Con 26 años me paraba en el Tate Gallery por horas observando los Bacon. Dios mío, pero ¿cómo puede dominarle la composición y la figura distorsionada dentro de estos espacios tan maravillosos? Hasta que llegaban los guardias del Tate Gallery. Please, can you follow me? Por favor, sígame, porque usted tiene aquí 4 horas sentada y tenemos miedo que vaya a cuchillar un cuadro. O sea que yo era un personaje de peligro para ellos. Entonces, bueno, pero lo lindo es que he vivido en 8 países, y en tantos países que he vivido he visto tantas cosas maravillosas que eso también ha abierto mi campo de referencia, ¿no?
Ajá. Ahora que estás hablando de obras que pasan a la leyenda, ¿qué es lo que hace a una obra como algunas de las que tú tienes, que seguramente lo serán, si no lo son ya, que hacerlas míticas? ¿Qué necesita una obra para que sea mítica? Aparte de estar muy bien hecha, que tenga mucho fondo, que tenga mucho sentimiento, mucha sensibilidad, que se perciba, pero yo creo que se necesita un toque. ¿Qué necesita? La pasión, el toque de la pasión del artista, porque se nota cuando un artista pinta por pintar. Picasso decía que el que pinta así por orden, por contratos, que alguien le pinte algo, es un pintor. Pero el que pinta lo que le dé la gana y lo pinta con pasión, ese es un artista. Hay una diferencia entre el pintor por comisión y el artista. Y entonces, de verdad, Javier, estas últimas enfrentamientos a esa obra, que das los toques finales, y aquí compro en Madrid todas mis brochas enormes, así, bellísimas, de unos niveles de suavidad. Estoy con la brocha y esa pasión de ese último trazo, créeme que hace que la obra se vuelva mítica. Ya es una cosa que no lo puedo repetir 2 veces, es una sola vez. Y si te equivocas, fregaste el cuadro, o sea, se fregó el cuadro. Pero si lo haces bien, wow, tú mismo te quedas. Y cuando viene esa firma, de verdad, te lo juro que muchas veces desbordada en lágrimas, porque lo logré. Pero es como ganarle un toro la corrida de toros, aunque a mí no me gustan los toros, pero o es la vida tuya o es la vida del toro. Sabes que estás como en constante juego. Y eso se nota cuando estás frente a una obra mítica. Eso se nota. Se percibe. Se percibe, porque ahí va metida toda tu esfuerzo, tu inteligencia, tu paz. No solamente la pasión, sino la parte espiritual del artista, toda su concepción intelectual, porque hay muchas cosas que hay que manejar, el equilibrio, la composición, hay muchos elementos que hay que manejar, y de eso yo me leí muchos libros de Ortega y Gasset cuando era joven, la deshumanización de las artes, muchos libros que de joven me ayudaron a comprender cuando estás buscando la belleza pura, y se nota cuando la encuentras, que es otra cosa que realmente deja al espectador boquiabierto, ¿no? Otra cosa que se habla mucho cuando hablamos con vosotros los artistas, así de prestigio internacional, es el tema de la inspiración, cuando hablan de la falta de inspiración. ¿Tú has tenido alguna época de tu vida de este bloqueo creativo? Yo creo que no una época de mi vida con bloqueo creativo, de repente una mañana con bloqueos creativos, que no sabes qué hacer, si quedarte en tu cama y tomando café toda la mañana o leyendo un libro en tu casa. Y lo he hecho muchas veces, me he quedado en casa y me he preferido quedarme leyendo un libro o ponerme a hacer otras cosas. Pero eso también es peligroso, porque si te acostumbras al no enfrentamiento de la falta de creatividad, entonces caes como en un bajón depresivo, diría yo, que nunca, gracias a Dios, me ha pasado. Entonces hay que ir a trabajar, aunque no estés inspirado, y como vuelvo a decir, decía Picasso, que te agarre la inspiración trabajando, ¿no? Y recuerdo que tenía un compañero en la escuela de Moratalaz que siempre decía: Olguita, escucha, hay que trabajar mucho como si no existiera Dios, y luego hay que pedir mucho a Dios como si no hubieses trabajado. O sea, me encantó. Porque es así. La gente dice: wow, pero qué éxito. Sí, darling, pero he pintado más de 6,000 cuadros. Claro. Mientras que tú estabas viendo Netflix, yo estaba pintando. Claro. Y mientras que estaba el otro vagabundeando o bebiendo como un loco en un bar, yo estaba en el estudio dibujando. ¿Me explico? Entonces, hay mucho esfuerzo, Javier. Mucho esfuerzo. Antes has adelantado una cosa, que te tenía una sorpresa, pero me la has pisado. Porque descubrí que eras profesora de magisterio. Sí. Como yo. Ya sabes demasiado. Debe ser lo único que tenemos en común tú y yo, a nivel de creatividad. Por eso, como conoces muy bien la escuela primaria, ¿estás de acuerdo que hay muchas quejas ahora de docentes que se quejan mucho que hoy en día a los niños no se les enseña a razonar, sobre todo temas de creatividad, a temas de logística, esa capacidad cognitiva que van a necesitar para el día de mañana, y que están mucha parte de la educación para tema de alineamiento con estudios y con materias que no aportan nada, al contrario, que incluso impiden evolucionar, sobre todo a nivel de creatividad? ¿Estás de acuerdo con eso? La verdad que sí, en cierto modo estoy de acuerdo, porque hay que reconocer que el mundo es un mundo cambiante. No podemos
podemos tener un pensum académicos que ya tenga 80 años. Está claro. O sea, eso no es normal. Yo sigo en las redes, en Instagram, a una actriz, no me acuerdo, una actriz española que dice, yo soy Catalina, no sé qué, y se disfraza como ella y da toda la historia. Ah, sí, sí, Me sí. encanta esa mujer. Es una chica me rubia de encanta. gafas, que es guapísima. Exactamente. Y Sí, entonces sí, yo sí, digo, sí. mira, eso es el nuevo modelo de escuela, Sí. que un niño vea eso. Más vale una imagen Seguro. que 100 palabras. Entonces, si un niño lo pones a ver todos los ríos del país, que muchos ya están contaminados o ya se acabaron y no existen, y a repetir no sé qué, todos los presidentes de la República, llega un momento que es agotador. Y te lo digo yo porque cuando fui maestra de escuela primaria, que es otro consejo que me dio mi madre, que decía, si no llegas a vender un cuadro, ¿de qué vas a vivir, hija mía? Porque no es bueno que una mujer dependa económicamente de un hombre. Así es que me parece que aparte de tu diseño de interiores, sí deberías estudiar algo que también te dé una forma de educar a otras personas. Y perfecto, magisterio. Entonces aprendí metodología de la enseñanza, por eso que digo yo, nunca ejercí la profesión de maestra, nunca me dio el tiempo porque me vine a estudiar a España. Pero en cambio puedo hablarle a 5.000 niños con mi fundación para poder seguir los trazos de lo que estamos pintando. Y lo hago sin gritar, sin ponerme nerviosa. Los niños están tranquilos, escuchamos un momento de meditación. Y yo creo que eso que hacen en Inglaterra del mindfulness, de que hay que hacer estos ejercicios de respiración. De esos momentos de respiración y de reflexión. Eso sería, si yo fuera ministra de Educación, Dios mío, eso sería una obligación en todas las escuelas, porque a través de mi fundación hemos descubierto cientos de niños con problemas psicológicos que pintan un cuadro absolutamente negro, porque que en mi casa hay mucha violencia, mi papá pega a mamá y mi mundo es negro. Entonces los niños transmiten muchísimas cosas a través de sus cuadros, de sus dibujos. Entonces si el niño le das ese momento de paz espiritual, Dios mío, puedes sanar muchas almas. Como decía Charles Aznavour, el cantante francés de origen armenio, él decía que la función del artista en la sociedad es ser el farmacéutico de las almas. Entonces, qué bello que tú puedas, a través de un momento espiritual, equilibrar la emoción de un niño y que todas sus angustias y su psiquis gastada y colapsada, en vez de ir a un psicólogo, el arte, la buena música y la paz de su corazón lo puede hacer feliz. Y está hablando nuestra invitada Olga de la Fundación Olga Sinclair. Es una fundación que, entre otras cosas, consiguió reunir en un solo día 5.048 niños. 5.048 niños. Mira que de la Fundación Olga Sinclair, de lo que está haciendo en 60 países en el mundo, ya les digo que es espectacular lo que van a escuchar, y de la capacidad humana y el corazón que tiene nuestra invitada. Vamos a verlo todo después de la publicidad, no se muevan. Continuamos, amigos, con nuestra invitada de hoy, la pintora internacional, conocida mundialmente, Olga Sinclair, y estábamos hablando de su fundación, de la Fundación Olga Sinclair, y del récord que consiguió en su momento con el centenario del Canal de Panamá, que tuvo 5.048 niños. Alguien puede pensar que estábamos exagerando. Pues miren, salió publicado que para nada. Una cosa, Olga, ¿es verdad que durante este evento conseguiste que todos los niños estuvieran absolutamente callados?
en silencio? Sí, sí, lo conseguí porque también pedí apoyo de buenos amigos, como un periodista que en su época era de CNN, Ismael Cala, era de CNN para toda América Latina, y es muy amigo mío. Entonces le dije a Ismael, por favor, me encanta, y él me había entrevistado ya varias veces en su programa, por favor, acompáñame en Panamá porque vamos a hacer un Guinness Record. Entonces él también, yo hablaba y él también hablaba, a ver niños y todo, y no fueron 5.084, había fuera del margen del Guinness, porque la gente de Londres te manda a acercar el espacio para contar todos los voluntarios. Los de la Fundación Guinness, que es los que validan. Cuentan con los contadores, o sea que no te perdonan una. Se quedaron fuera del margen cercado, se quedaron más de 3.000 niños. O sea que no cupieron todos en el área de Guinness, o sea que hubiera podido haber sido un Guinness de 8.000 y pico de niños, ¿no? Pero no importa la cifra, lo importante es que estaba todo Panamá emocionado, los niños emocionados porque se sentían que eran parte de la historia. Y lo dediqué a los 100 años del canal porque mi abuelo, el papá de mi papá, era uno de los ingenieros hidráulicos que vino de Escocia a la construcción del canal. Entonces yo decía, por el abuelo escocés, por mi papá que nació en el año de 1914, el mismo año que abrió el canal, por ellos dos también quiero darle el homenaje. Al día siguiente fui al hospital, los dos estaban ya hospitalizados. Mi papá, de 99 años, se emocionó mucho cuando vio lo del Guinness y mi mamá estaba muy enferma. A los 18 días mi padre muere y 2 semanas después muere mi mamá. O sea que yo siento que les di la última alegría de su vida, se emocionaron, me abrazaron. Y la vida es así, o sea, nunca sabes cuándo te llaman para ir a otra plataforma espiritual y tienes que dejar este mundo. Y siento que les di una alegría muy grande. Qué motivo. Sí. La labor que está realizando la Fundación, más de 600 talleres en 23 ciudades de 10 países del mundo, 100.000 niños. ¿Crees que el arte es un catalizador fundamental para evitar que estos jóvenes se alejen de la violencia, de las malas compañías, de las drogas y todo aquello que estamos viendo que está acabando con la juventud en algunos países? Totalmente de acuerdo. Tú acabas de responder a la pregunta tuya. Es un medio catalizador de las emociones. El joven perdido que no sabe qué hacer, se pone muy nervioso y comienza a pintar y se va desahogando y es una cosa maravillosa ver la transformación de su rostro, como de estar estresado se va poniendo feliz y hasta sonrisas salen de su boca. Entonces yo siento que eso sería para mí una de las materias más importantes, la pintura y la música. Como ha ocurrido con el sistema del maestro José Antonio Abreu de Venezuela, que miles de niños tocan violín, 1 millón de niños tocan violín. Eso, con la pintura, es el arma no negativa, positiva, para sanar la humanidad, porque de verdad que estoy agotada de tanto conflicto, tanto odio, tanta rabia que tenemos los seres humanos. Entonces, por favor, o sea, un momento de paz a través del arte, por lo menos. ¿Y tú crees que también el arte serviría o sirve, a lo mejor los políticos que normalmente, últimamente, pero en todos los sitios del mundo no se enteran de nada? Sí. De hecho, lo que está pasando yo creo, mucha gente opina que es debidamente porque creo que tenemos la peor generación de políticos en todo el mundo, en todo el mundo y de todas las ideologías. Sí. ¿Crees que el arte también serviría para ayudar a compensar las desigualdades sociales? Sí, definitivamente que sí. Porque niños, y por eso precisamente hice la fundación, porque en esos momentos introspectivos de mi persona decía yo, Dios mío, ¿cuántos niños con talento nadie se los ha descubierto? Nadie le ha descubierto su talento. Y cuando se lo descubres, yo me acuerdo que hice un concurso en el año 2012, eso que tú acabas de decir, 2012, pinta el Panamá de tus sueños al estilo Van Gogh. 16.000 jóvenes entre 14 y 18 años estaban estudiando a Van Gogh, todos estudiando a Van Gogh. Entonces dejaban los celulares, nada más que para buscar quizás algunas imágenes de Van Gogh, pero estaban viendo. Entonces llegó el momento que yo traje jurados internacionales y fuimos de pueblo en pueblo en Panamá y escogíamos aquel, mira este. Oye, y de esos 40 a nivel nacional semifinalistas, los trajimos a la ciudad de Panamá y escogimos a los 10 ganadores. Me fui a KLM, a todas estas empresas, por favor, para que me ayuden como patrocinadores, y me llevé a los 10 jóvenes a Ámsterdam, al Museo Van Gogh. Entonces, si Van Gogh, que era un hombre tan talentoso y con tantos conflictos internos,
Y mira tú la vida de Van Gogh, cómo sufrió ese hombre. O sea, ¿cómo puedes hacer feliz a tantos jóvenes que a la manera Van Gogh, pero que no encuentran la tristeza que tiene Van Gogh en su vida y sus cartas del hermano Theo, que escribía cosas tan tristes, sino que encuentran un modus vivendi, una forma de vida? Y de esos jóvenes que yo he llevado fuera de Panamá, que ya han sido más de 50, no solamente a Ámsterdam, París, Ginebra, también he llevado jóvenes a Roma, pinta la familia panameña al estilo Modigliani, y luego pinta las Naciones Unidas, vámonos a Chile, a pintar a la manera del maestro Roberto Mata. O sea que iba buscando grandes artistas consagrados. Hemos pintado a la manera Picasso, pero sin concurso. Entonces, esos niños se ponen tan felices que, de verdad, yo te lo juro que en mi Instagram recibo todos los días cientos de chats de madres. Señora Sinclair, mande un mensajito a mi hijita que tiene 6 años y quiere ser pintora como usted. Y la otra tiene 10 y dice que la quiere conocer. Entonces, le cambias la vida a la persona, pero también haces una generación de jóvenes que saben que pueden triunfar, que tienen el talento para hacerlo. Por eso que yo digo que quizás la inteligencia artificial no va a ser tan mala. No estoy en contra de eso, a pesar que yo prefiero seguir pintando mis cuadros, claro, pero quizás pueda ayudar en tecnología a mucha gente joven, muy inteligente, que pueda manejar sus ordenadores creando otras cosas como el arte inmerso. Ahora que todas estas exposiciones de arte inmersivo, que tú llegas y estás rodeado de toda esta obra de los grandes maestros. Entonces yo creo que definitivamente sería... En un futuro creo que los psicólogos, con todo el perdón y las disculpas, van a desaparecer, porque el arte podría ser el mejor psicólogo de todo el mundo. ¿Crees que si tenemos en cuenta que el arte puede salvar a los jóvenes de la delincuencia y si pudiera incluso ayudar a salvaguardar y a quitar esas desigualdades sociales que existen, por desgracia, en todo el mundo, crees que por parte de los estados, de los gobiernos, y nadie mejor que tú, que has vivido en muchísimos países y conoces sistemas políticos muy diferentes, crees que los gobiernos, los políticos en general, destinan el dinero necesario a esto que es útil y se demuestra? ¿O habría que dar muchísimo? Porque luego al final todo este tipo de actividades provienen de fundaciones privadas como tú. Es verdad. Entonces, es verdad. ¿no se debería destinar más dinero público verdaderamente dinero público, a esto? exactamente. Bueno, yo realmente hasta el día de hoy, que tengo ya 15 años de fundación, lo celebramos ahora en agosto, solamente 2 años he tenido convenios con el Ministerio de Cultura en Panamá, que el ministerio me da una cantidad, digo, no es tan grande, pero $100,000 el año pasado. Este año va a ser $125,000 para poder hacer más talleres en zonas muy alejadas de la capital, donde hay comunidades de indígenas y personas que viven en precariedades. Entonces, me alegré mucho que el ministerio se haya dado cuenta que este es un buen plan para ayudar a las comunidades. Entonces, tengo 2 años de hacer ese convenio, pero definitivamente a nivel universal no todos los gobiernos invierten en eso, porque a veces tengo la sensación que los políticos quieren al público tonto, ciego, para poder manejarlos. No sé, me da la sensación que hay un manejo psicológico, con el perdón de todos, para que la gente, todo el mundo es pan y circo y todo el mundo sigue las cosas que hay que seguir. No es así. Entonces, pero bueno. ¿Y tú no tienes la sensación que a veces la política utiliza a los artistas y que hay artistas que se dejan utilizar? Eso sí, definitivamente, eso sí. Pero gracias a Dios, con lo que mi mamá me regañó de niña, nosotros jamás haríamos nada que fuera en contra de nuestros valores para no dejarse utilizar. Porque en mi caso, por ejemplo, me han ofrecido varios ministerios, hasta no me vas a creer que me da hasta vergüenza decirlo, pero en su momento me ofrecieron ser vicepresidenta de la República con un gobierno que era de oposición y no sé qué. Y yo le dije, señores, por favor, o sea, esta es una falta de respeto, porque soy un artista, no sé nada de asuntos institucionales, no sé ni siquiera hacer un PDF. ¿Cómo me van a tener a mí en una oficina? Pero desafortunadamente hoy es así. Hay mucha gente que dice, sí, acepto. Son ignorantes en ese trabajo, pero por el dinero se dejan comprar políticamente. Pero gracias a Dios siempre he dicho, lo siento, yo soy artista, no podemos hacer nada con eso.
Tú estás casada con un diplomático, ¿vale? Conoces como nadie entonces el mundo de la diplomacia y de la política. Esta polarización que hay en el mundo, que tú lo has vivido como nadie, esta agresividad, este aumento de decibelios, que además parece que va más. Porque, sí, por desgracia, pensábamos que todos íbamos a llegar a un punto en decir, bueno, nos hemos vuelto locos, vamos al psicólogo, como tú decías antes, y vamos a recapacitar todos. Pero parece que vamos a mayores. Tú, que conoces, insisto, y tienes unos referentes que muchas personas no tenemos, ¿te preocupa especialmente? Claro que sí. Me preocupa porque el artista no, a pesar que vivimos un mundo paralelo, nos importa lo que está pasando allá afuera, y por eso que los movimientos de artistas a nivel mundial siempre han dejado una huella, porque son los testigos del momento histórico, como pasó con todos los muralistas mexicanos, toda esa revolución mexicana, esos murales de Orozco, Siqueiros, la obra de Frida Kahlo y su marido Diego Rivera. O sea, los artistas sí les preocupa lo que sucede allá afuera. Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, me preocupa un montón, pero siento que la única forma de aportar algo positivo es a través de la educación de mi fundación con los niños. Pero si yo me pongo a hacer murales, no quiero eso. Tampoco quiero hacer alianzas con ellos que me utilicen tampoco. Entonces, lo mejor es apartarme de todos ellos y seguir la línea con los niños, porque un niño desde 1 año ya va percibiéndolo todo, absolutamente todo. Claro. Y nosotros no nos damos cuenta, y nosotros recibimos niños desde 1 año en la fundación, y tú alucinas cuando entre más pequeño es el niño, más hermosa es su obra. Entonces, yo creo que si me dedico a eso, prefiero el resto de mi vida. Y viajando, llegando a tantas comunidades, hemos ido con los niños maras. Pinté con 500 hijos de los maras de San Salvador cuando decidí en el Museo Marte del Salvador en el 2011. Entonces digo, estaban los papás en los cerros con la pistola ahí esperando a ver si la pintora hacía algo con su niño, y los directores del museo estaban aterrados de que me fuera a pasar algo. Y dije, señores, el arte no mata a nadie, no hace daño a nadie, al contrario, toca el alma. Así es que por favor, no me pongan guardaespaldas, no pongan nada, que los papás maras van a comprender que sus hijos están felices. De hecho creo que eso, ahora que dices esto, creo haber leído en algún sitio de ti que tienes una frase que un niño con un pincel puede cambiar el mundo. Así es. Y parece sencillo, pero yo siento que así es. Un niño con un pincel en la mano puede cambiar el destino de la humanidad. Imagínate que tienes que pintar un cuadro ahora mismo para todo el público que nos está viendo, que refleje el futuro que tú crees. ¿Qué objetos y qué colores? No me digas en negro, por favor. No, casualmente ahora mismo estoy en una línea de casi todos los últimos cuadros han sido o toda la obra roja o toda la obra amarilla. Y me encanta porque yo soy muy colorista de la juxtaposición de los colores. Por ejemplo, una bufanda que rompa con el amarillo. O sea, siempre veo todo visualmente, ¿no? Pero ahora últimamente me da porque todo el cuadro es rojo y la mancha roja. Y de verdad que me encanta. Entonces me doy cuenta que a pesar que siempre he tenido variación en los tonos de los cuadros, ahora un solo tono me atrae. Entonces quizás va a ser la séptima década de la obra mía pintando diferente, porque ahora mismo estoy organizando mi próximo libro, 6 décadas de la obra de Olga Sinclair, y cada década es totalmente diferente a la otra. Entonces quizás la 7ª década sea, ahora que cumple 70 años en 2 años, la 7ª década va a ser o todo rojo o todo amarillo. A cualquiera que le diga la edad que acabas de decir que va a cumplir, te puedo asegurar que muy poca gente lo va a creer, entre ellos yo. Sí. Tengo que hacerte la última pregunta. Antes hablabas de que para ti era muy importante, una de las cosas más emotivas, ver un niño que en una cola de supermercado daba la vuelta. Tú eres un referente mundial, este programa lo ve muchísima gente. ¿Qué le dirías, como última pregunta, qué le dirías a ese niño, a esa niña que ahora tienen un pincel, que te están viendo, que tienen la ilusión de su vida de pintar, que están empezando y que no saben cómo llegar a ello? Tienes ahí la cámara para decir. Ay, qué lindo, qué linda pregunta. Yo creo que le diría las mismas palabras que mi padre, Alfredo Sinclair, me decía a mí cuando aquella vez me fracasaron por mi semáforo. Mamita linda, no escuches a nadie, sigue tu corazón, por favor, sigue tu corazón, sueña en grande y vea por ello. Así es que no hay que escuchar los malos consejos o las envidias o lo que te puedan decir para disuadirte de tus sueños.
niño, si usted se siente que quiere ser artista, hágalo. Y si su papá y su mamá le dicen, vas a morir de hambre, pues no moriré de hambre. Voy a ser un hombre feliz. Punto. Qué motivo. Olga Sinclair. Y ha sido un enorme placer, de verdad. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. No pudo ser, pero la espera ha merecido la pena. Que sepas que esta es tu casa y cuando saques ese libro, que sepas que te haremos una entrevista también, si tú quieres, lindo. Sobre el libro, sobre tu trayectoria. Gracias, muchísimas Javier. Gracias por estar aquí con Gracias, nosotros. Javier. Muy amable, de verdad. Gracias a todos ustedes. Lo dicho, hay entrevistas que uno le llena el alma y a algunas el corazón, y esta ha sido una que me ha llenado los dos, a mí personalmente, espero que ustedes también. Qué lindo. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, nos vemos pronto.